Buenos días, niñas, Dios les guarde y le bendiga. El día de hoy vamos a hablar sobre la clase suma y resta de vectores por componente. Quiero que vean acá de este lado, estoy mostrando 1, 2, 3, 4, 5 vectores. Estos vectores están conformados por 5 parejas ordenadas. Cada una de estas parejas ordenadas tiene dos componentes. El primer componente es X y el segundo es Y. Razón por la cual debo tener en cuenta esas componentes cuando yo vaya a sumar y cuando yo vaya a restar. Observen que he tomado estos tres mismos ejercicios para practicar la suma y estos tres mismos ejercicios los vamos a hacer acá abajo como resta. Lo único que va a cambiar es el signo. Aquí es más y aquí va a ser menos, ¿ok? Entonces procedemos. Tengo en el primer ejercicio tengo el vector A y tengo el vector B. En el segundo ejercicio tengo el vector B y el vector C. Y en el tercer ejercicio tengo el vector D y el vector E. Entonces, con base a eso procedo a realizar la operación. Entonces, lo tengo ya aquí planteado para ganar tiempo. Observemos que me piden sumar el vector A sumado con el vector B. De aquí donde está la comita que ustedes están viendo, de aquí para acá voy a poner las componentes de X y de aquí para este lado voy a poner las componentes de Y. Entonces, ¿quién van a ser las componentes de X? Las primeras que aparecen en la primera pareja ordenada. Aquí va a ser 4 y aquí va a ser 3. Razón por la cual procedemos a sumar. Entonces aquí sería 4 y aquí sería entonces 3. Y acá de la coma para este lado procedo entonces a realizar la componente de Y. Componente Y, observamos aquí el número 1, que va a ser la primera componente de Y, y observamos acá el número 5, que también forma parte de la componente de Y. Entonces, con base a eso, procedo entonces a realizar la suma. Para eso debo tener en cuenta cada uno de los procesos. Estos ejercicios hay que hacerlo concentrado, no se distraiga, mire bien el proceso para que no vaya a poner entonces un número que no es. Entonces, observamos acá, tomo entonces para proceder la suma de vector A más el vector B. Entonces, observo que estos dos, al sumarlo, que son del componente X, me daría entonces 7. Voy a poner aquí el 7. Y en estos dos, observo 1 más 5, me daría entonces la componente Y, 6. Y de esa manera he terminado mi primer ejercicio. Procedo a hacer el segundo. Tengo aquí los dos vectores B y C y procedo a sumarlo. Y lo pongo planteado. Observen, tengo la pareja ordenada grande, donde voy a poner las componentes de la mitad. De aquí donde está la coma para acá, pongo las componentes de X y de la coma para acá, pongo las componentes de Y. ¿Cuáles son las componentes de X? Aquí observo el 3. Y aquí observo el número 6. Ahora vienen las componentes de Y. Observo aquí de este lado el 5. Y acá de este lado observo el 4. Fíjense que debo tener en cuenta cada uno de esos procesos para evitar equivocaciones. Les recomiendo siempre los espacios, tenerlo en cuenta, no da tanto espacio para que no se vaya a confundir. Entonces, procedo entonces a sumar dichos vectores y observo que acá el componente de X me daría 3 más 6, me daría 9. Y también observo los de Y, 5 más 4, casualidad, me daría también 9, la suma. Fíjense que no es complicado, es sencillo y ahora procedo a realizar la tercera suma, vector D y vector E. Procedo a sumarlo, tengo aquí ya planteado.
voy a poner las componentes de X, que van a ser las primeras. Aquí sería menos 3. Ojo, con los signos. Menos 3. Y acá observo la primera, que sería aquí 2. Positivo. Voy a poner las componentes de Y, que sería acá 5. Positivo. Y acá observo, ojo, menos 4. Pero aquí como tengo un más, ley de los signos, más por menos, aquí me daría menos. Entonces, ley de los signos, pondría yo menos 4. Entonces, de esa manera, fíjense que he reducido la operación teniendo en cuenta la ley de los signos. Ahora, procedo a seguir la suma de esos dos vectores y seguimos teniendo en cuenta la ley de los signos. Entonces tengo aquí menos 3 y tengo 2 signos contrarios. Se resta y me da el signo la cantidad mayor. Observo que menos 3 es mayor, me daría menos 1. Y acá de este lado también los resto, 5 positivo, 4 negativo, me daría 1 positivo. Entonces fíjense que de esa manera he terminado los 3 ejercicios de la suma. Procedo a hacer los 3 ejercicios de la resta. Entonces, para restarlo, obviamente que va a ser el mismo proceso, pero en vez de sumarlo, arriba acá lo sumaba, acá lo voy a restar. Ojo, teniendo en cuenta entonces los componentes de X y los componentes de Y. Eso es lo que voy a realizar. Los componentes de X sigue acá 4, acá sigue 3. Entonces de esa manera tengo ya los componentes de X. Vienen los componentes de Y, sigue acá, observo 1 y acá observo 5. Tengo ya los dos, los de X y los de Y. Ahora procedo a realizar la resta. Ojo, debo tener en cuenta la ley de los signos. Signo contrario se resta y me da el signo de la cantidad mayor. Entonces debo tener en cuenta ese proceso. Entonces voy a tener en cuenta la resta. Tengo 4 menos 3, eso aquí me daría menos 1. 1 positivo, disculpen, porque el 4 es mayor, signo la cantidad mayor. Y acá de este lado observo que el 5 negativo me daría menos 4, signo la cantidad mayor. Y de esa manera he terminado con la operación de resta. Observe acá que está planteado A menos B, A menos B. Seguimos con el ejercicio número 5. 4, 5 y 6 son de resta. Entonces, me piden hacer la resta. Tengo ya aquí planteado. No olviden, arriba lo sumaba, acá abajo los restos. Tengo en cuenta, obviamente, la ley de los signos. Entonces, componente X, pongo acá 3. Componente X, aquí observo 6. Observo los de Y. Componente Y de la primera es 5. Componente Y de la segunda, observo acá que es 4. Entonces, vuelvo, repito, tengo en cuenta la ley de los signos, donde me dice que signos contrarios se resta y me da el signo de la cantidad mayor. Debo tener en cuenta ese proceso. Entonces, seguimos. ¿Qué voy a hacer? Ley de los signos. Signos contrarios se restan, signos iguales se suman. Tengo acá, observo, tengo 6 negativo, 3 positivo. Lo resto me daría acá menos 3. Signo de la cantidad mayor. Coma, indicando de este lado los componentes de Y. Tengo 5 positivos, 4 negativos. Aquí me daría 1 positivo. Y de esa manera he terminado el ejercicio número 5. Procedemos al ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, observen lo siguiente. También es resta.
me piden que yo realice la resta. Hago el planteamiento. No olviden, acá arriba es suma, por eso que acá yo colocaba más y más, aquí pongo menos y menos. Y entonces me piden hacer la resta de menos c, razón por la cual tengo en cuenta los componentes de x y después los componentes de y. Los componentes de x, observo acá, menos 3. Sigue el menos, viene el menos de la operación. Observo el valor de x, que sería aquí 2, pongo aquí 2. Sigue la coma, indicando la separación para los componentes de y. Observo y, aquí sería 5, positivo. Y acá observo la parte de y, que es menos 4. Pero aquí veo menos. De menos por menos, aquí me daría más. Ojo, me daría más. 4. Ahora, para la respuesta final, tengo que tener en cuenta ley de los signos. Signos iguales se suma, signos contrarios se resta. Entonces aquí observo lo siguiente. Estos dos, menos 3, menos 2, signos iguales, se suma, me daría menos 5. En la parte de y, tengo 5 positivo, 4 positivo, se suma, me daría 9. Entonces, de esa manera hemos completado los vectores, especialmente de suma y los vectores de resta. Entonces, fíjense que no es complicado, es sencillo. Y terminado estos ejercicios, le estoy enviando la actividad del día de hoy, que son realizar 2 ejercicios, especialmente de la parte de suma, y 2 ejercicios de la parte de resta. Háganlo con cuidado, tengan en cuenta los signos. Yo sé que ustedes son excelentes estudiantes. Dios les bendiga y Dios les guarde, niñas. Bendiciones.